Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's #1 social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Hola, bienvenidos a la no ficción, soy Juan Serrano. En el episodio anterior comencé a contarles la historia de Alexander Ogorodnik, un ciudadano soviético que cuando trabajaba en la embajada de su país en Bogotá fue reclutado y entrenado por la CIA para trabajar como espía. Les conté también del romance que tuvo Ogorodnik en Colombia con una mujer española llamada Pilar Suárez y el importante papel que ella había jugado para que éste aceptara cambiarse de bando. Por favor, si no han escuchado nuestro episodio anterior, háganlo, porque el programa de hoy es una continuación de ese. También les había dicho que iba a hacer una serie de 2 capítulos sobre esta historia del ruso, pero al fin he preferido segmentarlo todo en 3 pedazos. Ya entenderán por qué. Ok, hechas estas advertencias, aquí va la segunda parte. Poco antes de regresar a Moscú para asumir su nuevo cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Alexander Ogorodnik, o Traigon, como prefiera llamárselo, le escribió una última carta desde Colombia a Pilar, su amante. Ella, como recordarán del episodio anterior, ya para entonces había regresado a Madrid. La carta decía, abro comillas, «Mi querida Pilar, saliendo del país donde nos conocimos y donde pasamos los días felices. Quiero mandarte mis saludos y algunas cosas pequeñas como el pequeño recuerdo de mí. Siempre tuyo, S». También, todavía estando en Colombia, Ogorodnik le hizo a la CIA 2 peticiones especiales. Por una parte, dijo que quería conocer al agente estadounidense que sería su case officer en Moscú, es decir, la persona a quien debía entregarle la información secreta que iba sonsacando. Su solicitud fue atendida y en el verano del 74 un hombre llamado Jack Downing visitó Bogotá. Downing, para esa fecha, trabajaba en la oficina central de la CIA, pero estaba previsto que dentro de poco viajaría a la Unión Soviética para operar desde allí, aparentando ser, por supuesto, un simple funcionario dentro de la embajada estadounidense. Era lo que siempre se hacía y lo que aún hoy se sigue haciendo dentro de las embajadas. En su libro El enemigo principal, el exagente de la CIA Milton Burden cuenta que entre Ogorodnik y Downing hubo buena química al instante, cuando se encontraron en Bogotá. Los dos tenían más o menos la misma edad y Ogorodnik se sintió satisfecho de saber que iba a estar en buenas manos. Cuenta también Burden en su libro que Ogorodnik aprovechó la visita del agente para realizar su segunda solicitud especial. Dados los riesgos que iba a correr siendo un topo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, topo se le denominaba a los infiltrados en la jerga del espionaje, por cierto. Dado el peligro, repito, que conllevaba esa misión que iba a hacer Traigon, él le pidió a la CIA que brindara los medios para acabar con su vida en caso de que fuese capturado. Sí, él tiene esa precaución, él sabe en lo que se está metiendo. Este es de nuevo Alberto Donadío, el periodista que acaba de publicar un libro desenterrando la historia de Ogorodnik. Y él insiste desde el principio en que le tienen que entregar una cápsula de cianuro. Una cápsula de cianuro, o una L-pill, como la llama la gente de la CIA Marty Peterson, a quien escuchamos referirse al caso de Ogorodnik en el episodio pasado. Aquí Marty otra vez. So basically he was asking us for an L-pill. I was so new to the CIA, I didn't know that we ever did this. And I learned even then that it was very rare that we agreed to do this. But Trigon, which was his code name, Trigon, he was such an exceptional man, and he was so adamant that
this be fulfilled. La petición tomó a la CIA por sorpresa. Contrario a lo que las ficciones nos han hecho pensar, no es que estas cápsulas se entregaran en el kit tradicional de espionaje, junto a las cámaras y el resto de cosas. Tampoco era que la CIA tuviese un stock en sus bodegas de este tóxico. La CIA dudó de si le entregaba la cápsula de cianuro, porque por experiencia un espía podía querer usarla prematuramente, sin motivo. Pero Ogorodnik insistió, lo planteó casi como una condición para colaborar. Fue efectivamente una preocupación de él tener ese seguro no de vida, sino seguro contra el paredón. Claro, si lo capturaban, lo ejecutaban. Su destino, en cualquier caso, iba a ser la muerte. Pero él igual quería ahorrarse el dolor de los trámites previos, la brutal tortura, el juicio sumario, todo eso. A pesar de su insistencia, cuando le llegó la hora de retornar a su país, a finales del año 74, su requerimiento de la cápsula letal todavía estaba en trámite en la oficina central de la CIA. Ya de vuelta en la Unión Soviética, Ogorodnik fue sometido a una intensa investigación por parte de la KGB. Ese era el procedimiento regular, no había nada de extraordinario en ello. A todo quien regresaba de una misión diplomática lo ponían en cuarentena para descartar que hubiese sido persuadido por los servicios de inteligencia enemigos durante su estancia en el extranjero. Ogorodnik también aprovechó esas primeras semanas luego de su llegada para recomponer su vida. Sabía que se le venían tiempos duros. Su traición ya estaba consumada y no había lugar a arrepentimientos, pero aún podía blindar a su familia y evitar que él, con sus decisiones, los pusiera a ellos en grave riesgo. Y él había tomado la precaución, además, al volver a la Unión Soviética, de divorciarse de su esposa, de pedirle a su hermano que cambiara el apellido y tomara el apellido materno. Quería protegerlos de una eventual captura. Una vez despejó todas las dudas que pudiera tener la KGB sobre él, Ogorodnik retomó su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí fue reasignado al Departamento de Asuntos Internacionales y empezó a tener acceso a los memorandos y comunicaciones que enviaban a Moscú los embajadores soviéticos de todo el mundo. Un puesto ideal para los trabajos que comenzaría a hacer dentro de poco para la CIA. So the ambassador in Bonn, in the Soviet embassy in Bonn, would write about the status of what was happening in Germany. The one in Tokyo, the same. The one in Buenos Aires, the same. And of course, the one in Washington, D.C. Anatoly Dobrynin was writing his notes back to Moscow. Aquí cabe anotar que Trigon, para el momento que pisó suelo moscovita otra vez, se convirtió en el único infiltrado, en el único topo que Estados Unidos tenía en toda la Unión Soviética. Tal cual, la CIA contaba con otras vías de recaudación de información secreta del enemigo, satélites, escuchas telefónicas, entre otros mecanismos, pero carecía hasta entonces de un activo de carne y hueso situado en el corazón del poder soviético. Lo que estaban consiguiendo con Trigon era sencillamente extraordinario. Y esto, por supuesto, los obligaba a actuar con extrema cautela. Moscú era considerado el lugar más difícil para operar como espía. Los años de paranoia estalinista habían convertido a la KGB en un cuerpo de seguridad casi omnipresente, con ojos y oídos en cada esquina. La gran mayoría de los diplomáticos en Moscú, por no decir todos, eran vigilados, seguidos. Y aquel seguimiento era especialmente estricto y constante con el personal de la Embajada de Estados Unidos, donde funcionaba la estación de la CIA. De manera que encontrar las fisuras de ese férreo control requería tomar muchas precauciones y apelar a una alta dosis de ingenio. Como los agentes de la estación de la CIA no podían encontrarse en persona con Trigon, debían acudir a canales heterodoxos de comunicación. Esos canales eran fundamentalmente dos. Y perdón si aquí me pongo un poco pesado con los detalles del espionaje, pero es para darles una idea de cómo se llevaba a cabo el trabajo de Trigon. Por un lado, la CIA podía enviarle mensajes a través de frecuencias de radio. Entonces, en una fecha y hora previamente acordada, emitían ondas con secuencias numéricas.
Trigon, desde su casa, tomaba nota de esos números y los confrontaba con unos papeles denominados One-Time Pads, que le habían sido entregados en Colombia junto con el resto de elementos del kit de espionaje. Esos One-Time Pads eran, básicamente, unas listas llenas de números para descifrar mensajes encriptados. De esa operación emergía algún mensaje, por ejemplo, una fecha de entrega de información o la apariencia que iba a tener el próximo paquete. Y aquí llego a la segunda vía de comunicación, los paquetes clandestinos, o lo que en la jerga del espionaje en inglés se le conoce como dead drops. Un buzón muerto, donde, como si hubiera un buzón de correo, una parte le deja a la otra parte un paquete. En ese sitio no es un verdadero buzón, sino es debajo de una banca en un parque o al lado de un poste de la luz a la entrada de un puente, o en sitios donde los paquetes además se disfrazan como si se tratara, por ejemplo, de un cartón de leche aplastado y que no despierta interés de nadie, ni siquiera de un animal o de un perro, y dentro de eso hay un paquete secreto de información que él deja o que le dejan a él. Dentro de su kit de espía, Trigon tenía un calendario que le indicaba a tal hora y tal día debía dejar un paquete y recoger otro. Y entonces el otro espía tiene media hora o una hora para hacerse presente, recogerlo, dejar otro paquete o marcar en un sitio, en un poste, por ejemplo, marcar con una raya roja o una raya negra, lo que indica que efectivamente se recogió el paquete o se entregó el paquete. Picking up packages in Moscow is an art, and it was something we were all trained to do. We cased, like, bank robbers, we cased for sites where we could communicate with our agents. And this site that we had cased, we'd given to Trigon before he left Bogota, so we had it in his secret materials. Ahora bien, todo esto de la entrega de paquetes y las señales de radio no comenzó de manera inmediata. No se habría podido, además, teniendo Gorodnik a los de la KGB respirándole en la nuca. Por eso, ya desde Bogotá, la CIA y Trigon habían previsto un periodo inicial de incomunicación. El plan era que Gorodnik durante algunos meses retomara su vida habitual en Moscú y se desentendiera por completo de sus responsabilidades como Trigon. Era, si se piensa, un último paréntesis de tranquilidad. 3 meses después de su regreso, estaba agendado el primer contacto entre la CIA y Trigon. No era una entrega de material como tal, sino una simple señal de vida. Una mañana de febrero, Trigon debía hacerse presente en una oficina postal, ubicada en una céntrica calle de Moscú. Y a las 11 en punto, tenía que ponerse junto a la ventana del lugar y mirar hacia la calle. Jack Downing, por su parte, el agente a quien Trigon había conocido en Bogotá, cruzaría exactamente a la misma hora por la calle acompañado de su esposa, quien debía llevar como signo distintivo un sombrero rojo. Pero el plan no salió como se esperaba porque el funcionario de la CIA efectivamente va a la oficina postal, lleva a su esposa, la esposa se pone el sombrero rojo, él cumple la cita, pero el funcionario de la CIA cree que lo han seguido. Y entonces, por el miedo de creer que estaba siendo seguido, prefirió no voltear su mirada en dirección a Trigon. Así que no llegó a estar del todo seguro si en realidad el espía había cumplido la cita. En los meses siguientes las cosas tampoco salieron del todo bien. Trigon incumplió la primera fecha de entrega, prevista para abril del 75. Ante esto, la CIA decidió hacer un reajuste en el programa. Por radio, le notificó a Trigon que a partir de ahora, el primer día de cada mes, él debía estacionar su carro en las noches, su Volga negro, en un sitio conocido como Park Platz, una bahía de carros ubicada frente al edificio de su madre. La CIA también le pidió que dejara abierta la ventana del copiloto para que alguien de la CIA pudiera pasarse por ahí y arrojarle algún recado con disimulo. Sin embargo, nuevamente las cosas no ocurrieron como estaban programadas. Para la CIA estaba resultando mucho más sencillo idear los planes que llevarlos a cabo. Esos contactos no son fáciles porque durante el invierno del año 75 él no puede sacar su carro, tiene que dejarlo sobre unos bloques de madera o de ladrillo y entonces
se había comprometido a pasar con su carro por ciertos sitios. En mayo, Ogorodnik volvió a incumplir. Junio y julio igual. Agosto y septiembre tampoco hubo señal de él. Pero muchas de las fechas en que él se había comprometido a tomar contacto con la CIA en ciertos puntos, él no puede cumplir esas citas porque está enfermo, porque no puede llegar, o por el invierno, o por otras circunstancias. Y la CIA se demora bastante tiempo en retomar el contacto con él. La CIA logró establecer contacto con Trigon solo hasta el 1 de octubre del año 75. Aquella noche, un agente de la CIA llamado Ed se dirigió hacia Parkplatz para ver si finalmente Ogorodnik cumplía la cita. Y en efecto, allí estaba estacionado su Volga negro. Ed llevaba consigo un rollo de 35 milímetros que incluía detalles del nuevo plan de comunicaciones, con los sitios y las fechas para las entregas siguientes. El agente se había dado cuenta de que esa noche no estaba siendo seguido, por suerte. Sin embargo, para que su comportamiento no llamara la atención de nadie, Ed fingió que estaba borracho y dando tumbos se acercó hasta el carro de Trigon. Nada más usual en Moscú que un borracho, así que él fingió ser uno y hasta la puerta del copiloto se acercó y por la ventana entreabierta le arrojó el rollo escondido entre un encendedor. Luego de eso, se fue. Trigon, sin embargo, incumplió la primera cita agendada en su nuevo calendario, lo que les dio a pensar a los de la CIA de que a lo mejor no había recibido el paquete. Y es en medio de todas estas dificultades para establecer contacto con el espía cuando entró en escena Marty Peterson, la voz en inglés que hemos escuchado en este y en el anterior episodio. Peterson o Marty, porque realmente en el mundo del espionaje todo el mundo sabe quién es ella. Marty Peterson fue la primera mujer que la CIA nombró como agente de inteligencia en Moscú. Marty aterrizó en Moscú en los primeros días de noviembre de 1975. Era joven, tenía apenas 30 años. Había enviudado hacía muy poco y en parte por eso, por la prematura ausencia de su esposo, decidió postularse para un cargo en la CIA. Fue admitida, hizo el curso y al poco tiempo se le asignó un cargo en la estación de la CIA en Moscú. Desde su llegada, Marty comenzó a llevar una doble vida en esa ciudad. Ocupaba un cargo administrativo en la Embajada de Estados Unidos, trabajando 8 horas diarias al lado de otras mujeres, incluso algunas de ellas soviéticas. También, por fuera de su puesto, se preocupaba por mantener el comportamiento normal de una joven norteamericana en la Unión Soviética. Se iba de fiesta algunas noches con otras mujeres solteras de la embajada o realizaba excursiones los fines de semana por las afueras de la ciudad. Pero aparte de esa vida esmeradamente ordinaria de puertas para afuera, a Marty Peterson le fue encomendada la importante labor de encargarse de los contactos secretos con Trigon. So as the only woman there, I was scrutinized by my peers who weren't quite sure that I was up to the task. Marty tenía una ventaja enorme para llevar a cabo la entrega y la recogida de los paquetes, y era que ella, a diferencia de sus colegas de estación, no estaba siendo objeto de vigilancia por parte de la inteligencia soviética. Eso lo descubrió a las pocas semanas de estar en Moscú. La KGB la había sacado de su radar, tragándose a lo mejor su coartada como funcionaria administrativa y asumiendo prejuiciosamente que el hecho de ser mujer era incompatible con el trabajo como espía. I guess they thought I was an administrative officer or a secretary who didn't operate on the street. Because after I was there very short time, we discovered that I didn't have surveillance coverage like my male colleagues did. I could go anywhere in town, anytime, and nobody followed me. Una vez Marty se hizo cargo, los contactos empezaron a desarrollarse según lo previsto. Trigon comenzó a cumplir las citas y los paquetes se intercambiaban sin mayores contratiempos. Nunca se ven, nunca se encuentran, nunca se conocen, pero ella es la encargada de los contactos que se hacen a través de sitios secretos previamente acordados donde a él le dejan un paquete o él deja un paquete. So I would go up to the station after I did my day job, and then I would pick this package up, I would go home, change my clothes into dark clothes. Y ella entonces se vuelve la persona que, teniendo trabajo diurno en la embajada, por la noche tiene un trabajo clandestino
que implica salir de su apartamento, dar vueltas en su carro, dejar el carro en una avenida, entrar a metro de Moscú, salir de una estación, retomar en otra estación otra línea, caminar mucho tiempo para llegar, digamos, a un lugar en un parque, un lugar preacordado, donde se supone que ella va a recoger un paquete que él deja, donde él deja los rollos de las cámaras fotográficas que han servido para fotografiar en su casa o en su oficina los documentos secretos, o viceversa, donde ella le deja paquetes encubiertos con instrucciones, a veces con dinero, muchas veces con felicitaciones del propio director de la CIA de que la información es muy útil. Con cada paquete, Trigon reafirmaba su destreza como espía, no solo porque la información que estaba suministrándoles era valiosísima. La misma envoltura que escogía para sus paquetes era una muestra de su gran ingenio. He would leave his package disguised as, one of these milk cartons, or an old oily rag, a nasty, squished up oily rag, or a single glove, sometimes a tin can, and always he'd make it really repulsive so nobody would think it was valuable trash, because people picked trash up in Moscow at the time. Además de copias fotográficas de los documentos soviéticos, Trigon incluía en sus paquetes alguna nota para la CIA. Esos mensajes eran el único contacto personal que existía entre la gente y sus compañeros de estación. En ellos, Trigon los ponía al corriente de su vida, les contaba por ejemplo de lo enfermo que había estado, de lo solo que estaba o de los problemas que tenía con su familia. Eran, según Marty, cartas cargadas de confesiones y mucha emotividad. He had health problems. I mean, it was very stressful living this double life without any contact with us. And he told us, different parts of problems with his family or how he was doing, trips he had made. Ogorodnik también aprovechaba estos intercambios para pedir alguna que otra cosa. Por ejemplo, en uno de sus primeros paquetes insistió una vez más en que le entregaran la cápsula de cianuro, a lo cual la CIA se seguía resistiendo. Pero al final no les quedó otro camino que aceptar su solicitud. Al ser testigos del compromiso del espía con su misión, de su lealtad sin ambigüedades con la causa norteamericana, se optó por que en el siguiente paquete se incluyera un bolígrafo Mont Blanc idéntico al de la cámara miniatura, pero con la diferencia que éste llevaría oculta en su parte superior la píldora letal. La otra solicitud frecuente de él, aparte de la cápsula de cianuro, eran las esmeraldas colombianas que quería que le entregaran o le regalaran o le compraran para, a su vez, él regalarle a su mamá como una especie de seguro de vida, de capital que él le estaba dejando. También pedía lentes de contacto en esos mensajes, un producto que era muy escaso en la Unión Soviética y que él necesitaba para corregir las deficiencias de vista que arrastraba desde niño. De igual modo, los paquetes en algunas ocasiones venían con cartas de Ogorodnik para Pilar y de ella para él. Estando separados uno del otro, esa era la única vía que tenían para reafirmarse su amor y dejar constancia de cuánto se echaban de menos. Aunque por desgracia, aquella comunicación era muy dilatada, llena de largos periodos de silencio. A menudo transcurrían varios meses entre un mensaje y su correspondiente respuesta. Se hacían mucha falta y eso es lo que expresan las cartas. Ella se siente muy sola y le hacen falta las noticias de él y él también, y se comunican a través del correo de la CIA, no del correo postal. Ella le entrega a un contacto que tenía en la estación de la CIA en Madrid cartas que luego le entregan en esos paquetes, en esos escondites secretos, y lo mismo, él en esos paquetes deja cartas para que le entreguen a ella. Gracias a la investigación de Alberto, puedo leer aquí algunos fragmentos de las cartas que Ogorodnik le escribió a Pilar. Esta, por ejemplo, fue la primera que le envió y la cual Pilar tan solo recibió en octubre del 76, es decir, casi 2 años después de que Ogorodnik hubiera regresado a Moscú. Abro comillas. Querida Pilar,
Recibí tu carta tierna y conmovedora, llena de amor y devoción abnegada. La leo repetidas veces y cada vez la encuentro más linda. Y más adelante sigue, comillas. Estoy encantado que estés sana y serena, pero siempre me pregunto si realmente tienes suerte con tu destino tan torcido con el mío. Es muy difícil para mí sin ti. Mi trabajo es duro, pero lo he aceptado conscientemente, creyendo en ciertas ideas específicas. Por eso saco fuerzas de tus cartas y de tus palabras de amor. Cierro comillas. La siguiente carta Pilar la recibió a los 2 meses, es decir, en diciembre del 76. En ella, Sacha escribe lo siguiente, y aquí voy a tomarme el atrevimiento de corregir algunas fallas gramaticales para darle una mejor fluidez a la lectura en voz alta. Abro comillas. Querida mía, nuestra correspondencia se ha regularizado, pero a pesar de eso, las cartas son tan pocas y lacónicas que la información contenida es involuntariamente limitada, seca y abreviada, y concierne solamente los acontecimientos superficiales de nuestras vidas. Además, involuntariamente evito palabras tiernas, promesas y declaraciones de amor. ¿Qué puedo hacer? Ya sabes que el tiempo pasado en mi tierra ha sido difícil para mí. Estuvimos preparados para esto, pero la realidad excedió nuestras expectativas. Yo cambié mucho, llegué a ser más serio, duro, determinado. Fui obligado a divorciarme de Alexandra como resultado de la lucha fiera y cruel que me impuso el destino después de mi regreso, cuando un fin desdichado me pareció casi inevitable. Cierro comillas. Y más adelante siguió Ogorodnik comentando sobre su divorcio. Aquí vuelvo a abrir comillas. En realidad no la querré a ella y no tuve derecho a someterla al riesgo que era mi destino. Esto no era un paso razonable. Pero después de haberlo hecho, llegué a estar más tranquilo y fuerte, e hice frente al desafío. Cierro comillas. Sabemos que algunas cartas fueron censuradas o alteradas o incluso no entregadas. Sabemos que la CIA le pedía a ella que fuera optimista, que él estaba muy solo, que no le fuera a escribir acentuando la soledad de ella, sino que lo alegrara con sus cartas. A pesar del tono sombrío y apesumbrado que por momentos se apodera de las cartas de Ogorodnik, este en todo caso no deja de hacer planes a futuro ni de vislumbrar un final feliz para su historia con Pilar. En sus cartas escribe líneas optimistas como, comillas, sigo con gran entusiasmo e interés todo lo que estás haciendo para asegurar que nuestra vida futura se desarrolle según las normas planificadas. Cierro comillas. Todas estas dificultades valían la pena porque iba a llegar un momento de desenlace, de libertad, que incluía, como presumimos, porque de hecho se habló, la CIA iba a ser en algún momento, si él corría peligro o si ya había terminado su misión, iba a ser un exfil, que es también un término de la jerga del espionaje, un exfiltration, o sea, una operación de espionaje en que clandestinamente se saca a una persona de un país totalitario para cruzar las fronteras, no por los aeropuertos ni por los puestos de aduana reconocidos. A él estaban consignando en una cuenta en el exterior ese sueldo, que era muy cuantioso, y con la esperanza de que cuando pudiera escapar a Occidente, seguramente a Estados Unidos, con una nueva identidad que le iba a facilitar la CIA, iban a tener por primera vez una vida libre como marido y mujer. Pilar no pierde las esperanzas, pero tampoco es ajena al desespero causado por una ausencia que se prolonga ya por años. En una de las cartas que le envía Sacha desde Madrid, escribe ella, abro comillas, amor mío, estoy preocupada. Hace días te envié una carta dura, drástica y un poco cruel. Temo que entre el tiempo que llevamos separados y tus múltiples ocupaciones y preocupaciones no sepas interpretarla exactamente, pero mi amor por ti era tan grande al escribir aquella como ahora que te escribo esta. Odio esta situación, pero la soporto porque te amo. Tal vez es el precio de mi gran amor, pero ¿por cuánto tiempo, Sacha querido? Y hay una cosa muy, muy diciente. Esa desesperación por verse se manifiesta en que ella en alguna ocasión le escribe a él que va a averiguar si ella puede viajar en un tour a la Unión Soviética. Pero visitar la Unión Soviética en aquel entonces no era una tarea fácil.
Era algo así como visitar hoy en día Corea del Norte, un viaje que solo era posible hacer cuando había de por medio una invitación oficial. Además, el escaso turismo que llegaba a Moscú estaba siempre sujeto a una vigilancia invasiva y sin tregua. Era muy difícil. En esa época no se podía hacer turismo personal, sino que cualquier turista que quisiera ir a la URSS tenía que llegar como invitado por Intertourist, que era la agencia de turismo del gobierno, donde todos los funcionarios eran de la KGB. A Ogorodnik, sin embargo, la idea de volver a ver a Pilar le hacía mucha ilusión y estaba esperanzado en que ella lograra superar todos los obstáculos para emprender el viaje. Y él en una de las cartas le dice, ¿qué pasó al fin con esa idea que me sugeriste de que ibas a venir? Pero efectivamente eso no era fácil. Y no ocurrió. En realidad, el tan anhelado reencuentro entre ambos, con el cual habían soñado durante años y por el cual aceptaban toda clase de sacrificios, al final nunca se produjo. Una pausa y volvemos. Aquí Juan de vuelta. Si les gusta lo que hacemos, háblele por favor de este podcast a sus amigos, familiares, novio, novia. Compártalo en sus redes e invítelos a escuchar podcast, este o algún otro. Cuénteles que es una buena forma de descubrir buenas historias y que es una actividad que se puede compaginar con muchas otras, mientras se ejercita, por ejemplo, o lava la ropa, o mata la espera en los trancones y las filas de los bancos. También lo invitamos a seguirnos en Twitter en @lanoficción y a comentarnos sobre lo que hacemos. En abril de 1977, la estación de la CIA comenzó a percibir que algo no andaba bien con Trigon. En los últimos meses no se había hecho presente en varias entregas. Sin embargo, en un principio se convencieron de que su ausencia era explicable por el duro invierno que había azotado Moscú a comienzos de ese año, con temperaturas entre 30 y 35 grados bajo cero. Además, estaba el antecedente del invierno anterior, en el cual Trigon también había sido inconstante con sus entregas por causa de la nieve y una neumonía que lo había aquejado. De él solo volvieron a tener noticia hasta comienzos de abril, con un nuevo paquete que dejó cerca una iglesia abandonada en las afueras de Moscú. Pero el contenido de esta nueva entrega les hizo prender las alarmas. La CIA había sospechado que algo andaba mal porque la precisión y la meticulosidad que él había tenido antes en la toma de las fotografías, en la información que pasaba, en las fotocopias de documentos, cambia y hay fotografías que no se pueden leer, documentos que no son muy visibles y no entienden qué ha sucedido. La CIA sabe que él estuvo enfermo en ciertos periodos y por eso incumplió sus despachos, pero luego se ponía al día y ya después de los inicios del año 77 hay algo que suena mal, pero la CIA no sabe nada. La siguiente fecha de entrega, Trigon cumplió la cita, dejando su paquete camuflado entre una caja de leche. Nuevamente, lo que encontró la CIA al abrirlo los preocupó. El rollo fotográfico parecía alterado, como si ya hubiese sido desarrollado. Y además, las fotografías de los documentos en este eran todavía peores que las de su entrega pasada. Lucían borrosas, recortadas, fuera de foco. Solo algunos fragmentos eran legibles y escasamente lograba extraerse de ellos algún dato de consideración. We found that there had begun to be some anomalies in his packages. Some of the pictures weren't quite square or maybe were a little out of focus. And we became very concerned that either the stress was getting to him or he had come under suspicion. We had no way of knowing that. Entre los miembros de la estación en Moscú, los peores augurios comenzaron a tomar fuerza. Escribe Marty Peterson en sus memorias sobre el pesimismo que se instaló en todos ellos, abro comillas. Comencé a dudar de si Trigon iba a sobrevivir. Nada parecía estar bien. Trigon, quien había sido tan previsible, se había vuelto errático. A lo mejor ya ni siquiera era Trigon quien realizaba las entregas, sino alguien tratando de imitar el trabajo encubierto que hacía para nosotros. Tuvimos que enfrentarnos a la posibilidad que Trigon hubiese caído bajo control de la KGB
y que ellos estuviesen reduciendo la cantidad y la calidad de información contenida en los paquetes. Cierro comillas. Cada nueva entrega no lograba nada distinto que acentuar la preocupación por la suerte del espía. Un paquete de mediados de mayo del 77 ya ni siquiera contenía el tradicional rollo de fotos. Incluía, eso sí, una nota escrita por Trigon o por quien fuera que lo estuviera suplantando. En ella decía que la KGB estaba encima suyo, que había inspeccionado ya su casa y que no le había quedado otro camino que el de aceptar trabajar para ellos, a ver si con eso lograba disipar las dudas que se cernían sobre él. Una nueva cita prevista para finales de junio, Trigon la incumplió, pero en ese ambiente enrarecido ya ni se sabía qué era peor, si recibir o no recibir recados suyos. Esa confusión era compartida por la oficina central de la CIA en Langley, que se mantenía permanentemente actualizada sobre el desenlace de esta operación. Después de este encuentro fallido, todas las oportunidades de entrega fijadas en el calendario de Trigon ya habían pasado, así que la CIA volvió a acudir a los mensajes por radio para agendar un nuevo encuentro. Por esta vía se le instruyó para que la noche del 14 de julio estacionara su carro en Park Platz. Aquello sería interpretado como una indicación de que estaba listo para cumplir la entrega de la noche siguiente, 15 de julio. En caso de que no le fuera posible hacerse presente en el parqueadero, enfrente del edificio de su madre, el mismo mensaje contemplaba otra alternativa que tendría los mismos efectos: marcar una raya en una señal de tránsito de un cruce para niños. Él sabía dónde estaba. So on July 14th, several of us on our way home drove by the site, and his car wasn't there. Marty y otros agentes de la estación pasaron por Park Platz entre las 7 y 9 de la noche, camino hacia sus casas, pero ninguno vio el carro de Trigon. Lo que sí vieron varios de ellos la mañana siguiente, camino hacia la embajada, fue la marca en la señal de tránsito, el plan B. Era una línea gruesa de un rojo cereza, visible a una distancia de varios metros. ¿La había hecho Trigon? No había forma de saberlo. Todo esto olía muy mal. I went into the embassy and up to the office and I said, the signal is there, but this is not good. This is not good. It looks Había like serios it's indicios para pensar que la entrega de esta noche era una completa farsa. La estación en Moscú era consciente de ello. Sabía que la verdadera cara de Trigon podía haberse develado ya para ese momento y que ellos en la CIA, al atender la nueva cita, estuvieran a punto de caer en una trampa tendida por la KGB. Pero es que no tenían mucho margen de maniobra. La interacción con su agente estaba rota y, al menos, ese encuentro les daba una luz de esperanza de que las cosas volvieran a su normalidad, o cuando menos de poder obtener alguna señal de vida de parte de Trigon. Además, hay que decir que Marty Peterson y el resto del personal de la CIA en Moscú tenía una ventaja de la cual Trigon carecía, una enorme ventaja en realidad. Todos ellos estaban en la Unión Soviética bajo estatus diplomático, lo cual les otorgaba una suerte de inmunidad frente a la justicia de ese país. Esa condición jurídica implicaba que, llegado el caso en que se descubriera que eran espías camuflados entre el personal de la embajada, las autoridades debían declararlos personas non gratas y, en consecuencia, expulsarlos del país. Pero en ningún caso serían condenados a prisión y mucho menos ejecutados. En otras palabras, mientras Trigon se estaba jugando literalmente el pellejo al traicionar a su país, los norteamericanos por su parte tenían un seguro de vida, una garantía que les permitía realizar movidas arriesgadas como la que iban a intentar esa noche. Como de costumbre, sería la agente Marty Peterson la encargada de establecer el contacto. Su estancia en Moscú, además, estaba llegando a su final, con lo cual, si salía mal la operación, no se iban a ocasionar mayores traumatismos, pues su reemplazo prácticamente estaba en camino. We had a brand new chief, a new chief of station, and he said, well, we have to go make this meeting tonight. So I worked my day job all day, and then that night I went up to the station and I Marty, luego de su jornada de trabajo habitual en la embajada, subió al 7º piso, a la estación de la CIA, para ultimar detalles de la operación con sus compañeros y recoger el paquete.
esta vez disfrazado de un pedazo de concreto, como si fuese un escombro. Al rato se subió en su carro y se dirigió hacia su apartamento para cambiarse de ropa. Estaba muy intranquila esa noche. Actually, what I was doing was looking for surveillance, and I was reminiscing about all my time in Moscow. I had a very bad feeling about that night. Ya en su apartamento, Marty escogió cuidadosamente su vestimenta. Eligió ropa oscura, pantalones negros y anchos y un suéter de lana azul oscuro. Se recogió el pelo en cola. Las uñas ya se las había despintado desde la noche anterior. Con todo eso, pretendía darse a sí misma un aspecto parecido al de la mujer soviética, para mimetizarse entre las multitudes en las calles. Habiéndose desaliñado un poco, se montó de vuelta en su carro, lista para repetir su ritual de las noches de acción. Dio vueltas y vueltas por las calles de la ciudad durante 2 horas y media. Parqueó su carro en una zona céntrica, frecuentada por extranjeros, y luego tomó el metro. Hizo varios cambios de línea y de sentido para deshacerse de vigilancia si es que la había sobre ella esa noche. De hecho, en los vagones de metro siempre llevaba su mirada clavada en el piso, escrutando los tipos de zapatos de las personas a su alrededor, para ver si los reconocía al cambiar de tren. Quien sea que pudiese estarla siguiendo, pensaba Marty, podría cambiarse de sombrero o de chaqueta o camuflar su rostro de alguna manera, pero nunca se cambiaría de zapatos. El sitio de entrega establecido era un puente que conectaba las riberas del río Moscú, un puente de tren, no de carros, y por ende un sitio solitario, ideal para encuentros clandestinos. Paralelos a los rieles había un camino peatonal, y sobre este se levantaban 4 torres, 2 a cada extremo, parecidos a puntos de vigilancia. Uno de ellos era el escondite elegido para aquella ocasión. Marty se bajó en la estación de metro más próxima, en inmediaciones del Estadio Central Lenin, el gran complejo deportivo de Moscú. Un partido de fútbol había tenido lugar esa noche de viernes, lo que explicaba los ríos de gente que a esa hora de la noche caminaban por las bocas de metro, en la dirección contraria a la de ella. Marty se esforzó por recorrer el camino a contracorriente, pero al fin optó por dar media vuelta y buscar una salida en esa dirección. Como había llegado un poco temprano, mató unos minutos dando vueltas por las calles y le dio tiempo hasta de sentarse en una banca y de amarrarse los zapatos. A diferencia de la estación de metro, que estaba atestada, las calles contiguas al puente estaban desiertas. No había carros en las calles, lo que le llevó a descartar que estuviera siendo seguida. Ni siquiera se alarmó cuando vio pasar a su lado a 3 tipos musculosos vestidos con camisas blancas. Pasadas las 10:15 de la noche, se puso nuevamente en movimiento. Como el puente era un escondite que ya habían utilizado en entregas pasadas, con éxito además, Marty caminó con seguridad hasta la torre donde debía colocar el pedazo de escombro que guardaba dentro de su cartera. Así lo hizo, y ya había comenzado a desandar sus pasos hacia el extremo del puente, cuando vio a los 3 tipos musculosos de camisas blancas correr en dirección hacia ella. Eran agentes de la KGB. Instantes después llegó hasta ellos una van de la cual se bajaron como 20 refuerzos más. Marty, mientras era fuertemente sujetada por algunos tipos, empezó a gritar con desespero cosas como: «Soy una diplomática americana, no pueden arrestarme, están en la obligación de llamar a la embajada». Lo hacía, según ella, con la intención de alertar a Trigon, en caso de que estuviese cerca. Pero Trigon ya para entonces estaba muerto. Lo estaba desde hacía varias semanas. Marty lo iba a descubrir esa misma noche en Lubyanka, la sede central de la KGB, a donde fue transportada. En una tétrica sala de interrogatorios, los agentes de la KGB comenzaron a hacerle preguntas y a abrir delante suyo el paquete que habían encontrado en el puente.
Por suerte, ya Marty estaba en ese momento acompañada y asistida de un funcionario consular, quien serviría como garante de su repatriación hacia Estados Unidos. Pero en todo caso, ella se sentía terrible de ver cómo su operación se desmoronaba, de ver cómo su recado para Trigon con información clasificada había quedado en manos enemigas. The interrogator took the package and had his technical person lift the top off, and they started taking things out of the package. This was a bad feeling for me because all those things we'd packed in there were for Trigon. They were classified. It was the focus of my life in Moscow had been this, and I felt just awful watching them. Un funcionario técnico de la KGB comenzó a vaciar el paquete pieza por pieza, exhibiendo para los presentes el contenido del mismo. Había, entre otras cosas, rollos fotográficos, lentes de contacto, un tarrito con una solución líquida para los lentes y esmeraldas colombianas. También había una nota para Trigon que decía: Querido amigo, esperamos que esté bien y nos complace entrar en contacto de nuevo con usted. En su último paquete, usted solicitó una relación del dinero que ha devengado durante su cooperación con nosotros. Y ahí, en ese momento, el funcionario se detuvo. No quería que se conociera dentro de la KGB la cifra que los norteamericanos le habían pagado a Trigon. That huge amount of money, all these people around the room would be headed down to the embassy. Take me. Otro de los elementos que el técnico extrajo del paquete fue una pluma Montblanc. Pero en ese instante el hombre a cargo de la diligencia, quien parecía ser el funcionario de mayor rango presente en la sala, ordenó enfáticamente que nadie tocara ni manipulara ese bolígrafo, como si se tratara de un objeto infeccioso cuyo mero contacto podía tener efectos catastróficos. And it was at that moment that I realized he thought that was the poison pen, which in fact it wasn't. It was the camera with more cassettes. Marty intuyó de esa actitud vehemente del funcionario que la KGB conocía del bolígrafo con cianuro, lo que le llevó a pensar que a lo mejor Alexander Ogorodnik lo había utilizado y había muerto. De esa forma, todas las anomalías de los últimos meses comenzaban a encajar. And that was the aha moment for me when I realized that he probably knew about the poison and that something had happened to Trigon. No se conoce la fecha exacta de la muerte de Trigon. Wikipedia la sitúa 3 semanas antes de la captura de Marty, el 22 de junio de 1977, pero no es posible afirmarlo con certeza. Tampoco hay forma de saber las circunstancias exactas del suicidio, pues hay al menos 2 versiones. Una versión es que se suicida en la prisión de Lubyanka, que es muy cerca de la Plaza Roja de Moscú, que era, digamos, la sede, o muy cercana a la sede de la KGB, donde es detenido. Otra versión es que él se suicida en su apartamento, pero lo que sabemos obviamente es de fuente soviética. Él, al ser detenido, ofrece firmar una confesión y le permiten sentarse a escribir la confesión, y él, en su estilógrafo, que es donde tiene la cápsula de cianuro, abre ese estilógrafo y la cápsula la extrae y se la pone en la boca y firmemente cierra la boca, y en cuestión de segundos empieza pues a morir. Tratan de sacarle la cápsula, pero él hace mucha fuerza y él muere. No sabemos si en su casa o en la prisión de Lubyanka, pero él muere, y unos días después es capturada su protectora y supervisora Marty Peterson. Marty Peterson fue declarada persona non grata y en cuestión de horas fue deportada hacia su país. La noticia causó consternación en la oficina central de la CIA. James Olson, quien trabajaba en ese entonces en la división soviética, recuerda que se puso a llorar cuando se enteró de lo que le había sucedido a Trigon. Esto le dijo a la cadena CNN en 2016. That was devastating. That was like a death in the family. I really can't explain to you how profound that moral obligation is that we feel to our agents, to do everything in our power to protect that person.
En los días siguientes a su deportación, Marty se vio obligada a contar numerosas veces su historia, pero ninguna de ellas fue tan memorable que cuando lo hizo en la Casa Blanca, frente al presidente Jimmy Carter. Allí, sentados en el despacho oval, Marty comenzó su relato contando detalles del trabajo que Trigon había realizado para ellos y la manera en que se comunicaban y el inmenso valor de él como un agente. El asesor en seguridad nacional del presidente, Zbigniew Brzezinski, quien estaba presente en la sala y que conocía toda la información que Ogorodnik suministraba, ayudó a complementar el recuento de Marty, destacando él también el enorme valor que éste había tenido para la inteligencia estadounidense. De la historia de Ogorodnik persisten varios misterios. Uno de ellos es cómo se enteró la KGB que estaba trabajando para los Estados Unidos, cómo se enteró que era un chivato. Nuevamente, sobre esto hay al menos dos versiones. ¿Recuerdan a Aldrich Ames, el funcionario de la CIA del cual les hablé en el capítulo anterior, el que terminó vendiendo la información a la Unión Soviética y estuvo casado con una mujer colombiana? Pues bien, en un libro de entrevistas con el periodista Pete Early, Ames se arroga el crédito de haber sido quien le contó a la KGB que Ogorodnik era un activo de los Estados Unidos. Esa versión, sin embargo, ha sido desmentida por la propia CIA. Más parece una afirmación de Ames destinada a exagerar su propia importancia. La versión más creíble y la que de hecho ha sido aceptada con mayor unanimidad es que Trigon fue delatado por un traductor de la CIA llamado Karel Koecher. Detallar la historia de Koecher nos tomaría todo un podcast o incluso una serie completa. Es fascinante. Pero en esencia, Koecher fue un ciudadano checo, políglota y brillante, que llegó a Nueva York haciéndose pasar por un desertor del comunismo, se infiltró en la CIA después de varios años de estar en Estados Unidos y terminó pasando la información a la inteligencia de su país y a la propia KGB. Koecher dijo alguna vez que lamentaba la muerte de Trigon, pero que él había labrado su muerte al aceptar espiar para los Estados Unidos. Y hay un último enigma en esta historia, y es cuándo supo Pilar de la muerte de Ogorodnik, cuándo perdió las esperanzas de volver a verlo. Parece que la CIA no le informó inmediatamente o no le informó nunca, sino que la dejó que ella siguiera escribiéndole y que ella siguiera reclamándole en sus cartas por su silencio. Tal vez la CIA quiso mantener a Pilar en vilo, no sé, tal vez ignorando ella que su amante había muerto, la mantenían de alguna forma bajo control, evitaban que cometiera alguna locura. Hay una carta que Pilar le escribe a Sacha en diciembre del 77, cuando éste ya tiene por lo menos 6 meses de haber muerto. Dice lo siguiente, abro comillas: Hoy he decidido volver a escribir, desahogar en estas páginas todas mis dudas e inquietudes, porque no puedo hablar con nadie, porque no tengo en quién confiar, porque estoy sola, pero no voy a dejarme hundir. Por eso seguiré adelante, seguiré luchando y además con ilusión y esperanza de estar algún día cerca del hombre que amo más que a mi vida. Y más adelante sigue: Todo es peligroso y complicado o imposible, y ya no puedo creer en tantas dificultades y sobre todo en que ellos no puedan resolverlas con su fuerza, sus recursos, su potencia. Lo que más me extraña es que no saben nada de nada, ni dónde estás, ni qué ha ocurrido exactamente. Con toda la gente que ellos tienen metida en todas partes, que les informe al menos de dónde estás. No me cabe esto en la cabeza y no puedo creerlo. Insisto 1000 veces en que no lo creo y me muero solo de pensar que pueda ser cierto y yo sin darme cuenta. Me niego a creerlo porque me vuelvo loca de pensar que estés realmente en peligro, de que te estarán haciendo, dónde estás, cómo estás. Dios mío, no puedo aceptarlo. ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no te ayudan como prometieron? ¿Por qué no te sacan del peligro y te traen en mis brazos para que yo te cuide y te quiera y te compense con mi amor de todo tu sufrimiento? Sacha querido, ¿cuánto daría por estar a tu lado? Hay una cantidad de cartas donde ella manifiesta esa emoción tan fuerte que tiene un presentimiento de que algo le ha pasado a él, pero no se resigna a pensar que ha muerto, sino que tal vez está preso, está detenido, lo han capturado y ella
no sabe, ella se está enloqueciendo sin saber cómo le puede ayudar. Hay otra carta de Pilar, pero esta vez no está dirigida a Ogorodnik, sino a la CIA misma, y en ella les plantea varias preguntas. Comillas. ¿Qué pasa con Sacha? ¿Qué se sabe de él? ¿Cómo están las cosas económicas de Sacha? ¿A cuánto ascienden sus fondos? Quiero ver su cartilla actualizada lo antes posible. Les ruego que me digan algo, tanto si hay esperanzas como si no. He tenido que renunciar a muchas cosas y soportar y superar situaciones muy difíciles, por tanto, estoy preparada para todo. Más adelante, en esa carta, Pilar confiesa que, comillas, empiezo a pensar lo peor después de tanto misterio y tanto silencio. Y esta es, en resumidas cuentas, la historia de Ogorodnik. Si me pidieran resumirla en 2 frases, diría que es una historia de amor prohibido incrustada en una operación de espionaje internacional. Una historia que comenzó en Bogotá casi por casualidad, pero que acabó previsiblemente en tragedia en Moscú. El libro de Alberto ahonda en muchos más detalles de este caso. Yo me he limitado aquí a esbozar con su ayuda las líneas generales. Pero aquí no acaba todo, porque la investigación de Alberto no solo se limitó a desenterrar una historia pasada y a reconstruir el paso a paso de una aventura de espionaje de hace 40 años. Alberto también quería saber si había aspectos de esta historia que se extendían hasta el presente. O dicho en otras palabras, se preguntó si Pilar aún estaba viva y si era posible contactarla. Era todavía una mujer joven cuando sucedió aquel romance en los 70s, así que hizo sus cálculos y estimó que era probable que todavía aún hoy, desde algún rincón de España, recordara con nostalgia a Sacha. También se planteó la hipótesis de que tal vez, producto de aquel amor clandestino y apasionado, hubiera nacido algún hijo. Me surgió como especulación pensando en esa historia, en cómo una historia que llevaba 40 años enterrada y no era conocida en Colombia, qué habría pasado entre ellos si hubieran tenido un hijo. Entonces de ahí es que sale realmente el libro de meditar, de reflexionar si 2 personas que se conocen en Bogotá y que se enamoran pudieron tener un hijo. Y ahí eso es lo que me lleva a la búsqueda de ese hijo, porque yo hice ese cálculo. Eso pasa 40 años antes. Se trata de personas que no han cumplido 40 años. Entonces, si hay un hijo, pues el hijo tiene 40 años, o 42 años, o 38 años, y es una persona que está viva. Esperen los resultados de esa búsqueda de Alberto en el siguiente episodio de la no ficción. Hasta entonces. El podcast de la no ficción es escrito, producido y editado por mí, Juan Serrano. La mezcla del sonido es hecha con la ayuda de Daniel Díaz. Gracias de nuevo Alberto Donadío. Para más información, visite nuestra página lanoficcion.com o síganos en Twitter en @lanoficcion. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.